El 23 de octubre de 1899 nace Pedro María Ramírez Ramos, en el municipio de La Plata, Huila. Fue un sacerdote que ejerció su labor como párroco en Chaparral, Cunday, Fresno y finalmente, Armero. En Colombia se conoce como la violencia, al periodo en el que liberales y conservadores se enfrentaron de forma violenta por el poder. Se trata de una época llena de masacres, agresiones y persecuciones de carácter político. Esta situación no hizo sino empeorar con el Bogotazo, la respuesta violenta producto del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, administración 14:15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Tal como su nombre lo indica, los disturbios y la ira materializada del pueblo tuvieron como epicentro a la ciudad de Bogotá, pero no se quedaron allí. Traspasaron fronteras y llegaron a distintas ciudades y municipios del país. El padre Pedro María se caracterizaba por tener un buen corazón, pero también un carácter fuerte. No solo separaba a las personas del pueblo en aquellos que asistían a misa y aquellos que no, sino que también lo hacía de acuerdo con sus inclinaciones políticas. Dicha distinción no era del agrado de los habitantes de Armero. En una época fuertemente cargada de intolerancia e ideas violentamente opuestas, esto era motivo suficiente para originar confrontaciones. El religioso era conservador, así que el asesinato de Gaitán también tendría un impacto directo en él. El 9 de abril, en Armero, se encontraba en la iglesia junto con las monjas del convento. Les dio a la comunión, en lo que pudo ser un intento por adelantarse a los hechos, y a las 5 de la tarde, una turba enfurecida se abrió paso en la iglesia. Disparos y gritos se escucharon. La multitud quería hacerse con unas armas que supuestamente el padre escondía al interior de la iglesia. Pedro María negaba la existencia de las mismas, pero eso no evitó que entrara. Inspeccionaron el lugar y destruyeron lo que había en él. Finalmente, pudieron comprobar que las palabras del padre no guardaban mentira alguna, pero ni siquiera eso evitaría lo que sucedería después. Su martirio estaba a punto de comenzar. Durante la tarde del 10 de abril, el padre se encontraba caminando por la calle. Al llegar al parque, lo intercepta un grupo de personas. Cuentan que fue víctima de ataques con palos, varillas y machetes, todos por la espalda. Su cuerpo se convirtió en el registro de tan violento acto. Huesos rotos, contusiones y heridas de distintas longitudes en su cabeza y en una de sus manos. Incluso era posible ver una herida que llegaba al cerebro. Antes de morir, el padre Pedro María profirió una maldición. No quedará piedra sobre piedra en Armero. El cuerpo del religioso fue arrojado a las puertas del cementerio local. Las únicas que se conmovieron ante la situación fueron las prostitutas de Armero, que le guardaban gran cariño por la bondad que siempre les demostró. Se encargaron de hacerle una tumba improvisada para que pudiese descansar, tapándolo con una sábana. Y además, se aseguraron de que la noticia se difundiera. Fue así que 11 días después, al fin se le pudo dar una sepultura apropiada. Al momento de procesar a los principales responsables de haber derramado la sangre del cura, estos pedían constantemente que los cambiaran de celda, pues el espíritu del padre no los dejaba tranquilos. Las palabras finales de Pedro María resonarían hasta 1985, es decir, 37 años después, con la tragedia más terrible de Colombia, pero más importante aún, la más evitable. El 13 de noviembre de dicho año, sería el último día de vida para miles de personas que se verían atrapadas en medio de una enorme avalancha de lodo y lava, generada a partir de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Fueron alrededor de 23.000 almas las que se fueron con la tragedia de Armero. Actualmente, familias siguen buscando a sus seres queridos, con la esperanza de que hayan sobrevivido a la catástrofe. Lo curioso es que se dice que ni la zona de tolerancia, donde permanecían las prostitutas, ni la iglesia,
se vieron afectadas por la avalancha, lo que confirmaría con más fuerza la maldición. Sin embargo, hay más detrás de todo esto. Aunque se dice que el padre Pedro María, en sus últimos momentos de vida, lanzó una maldición sobre el pueblo, lo cierto es que ante el inminente peligro de muerte, él no se encontraba en posición de amenazar. Ni siquiera tenía las fuerzas necesarias para ello. Lo único que hizo fue rogar por su vida, pedir perdón y, según algunos, exculpar a sus asesinos. El padre había sido amenazado de muerte por ser conservador, razón por la cual sabía que en cualquier momento podrían acabar con su vida. De ese modo, decidió dejar una carta que expresara su sentir. Según el testimonio del padre Luis Eduardo Nieto Lucena, conocedor de lo que pasó durante aquellos días, sí hubo una maldición, pero no por parte de Ramírez, sino de alguien que compartía su nombre. Tal vez de ahí la confusión. Se trataba del obispo de Ibagué, el monseñor Pedro María Rodríguez Andrade. Por cuanto Armero deshizo al sacerdote que le fue enviado, no vivirá, dice el Señor Dios. No se apartará de allí la mano del Señor con la justicia y el rigor. No los libraré ni del rayo, ni del terremoto, ni de la muerte repentina, porque allí fue vertida la sangre del inocente. Esa sangre se convertirá en maldición, y me causa náuseas la ciudad que rebosó la copa de la abominación. Maldigan los ministros del Señor por cuanto no hubo hombre ni mujer que tomara la defensa del sacerdote. Yo requeriré esa sangre de las manos de los que tenían el poder. Sus moradores tengan desgracia en casa y fuera de ella, en la ciudad y en el campo, en la vigilia y en el sueño, sea que pasen o se detengan. En su carne y en sus huesos y de la cabeza a los pies no tengan nada sano. Que caiga sobre la ciudad la maldición de Moisés con respecto a los hijos de la iniquidad, que su nombre sea borrado del libro de los vivos y sea borrada de la faz de la tierra, que sea devorada por los elementos descontrolados de la naturaleza y su suerte sea con los ángeles rebeldes, si no se enmiendan. Si les gustó el video, les agradecería mucho un like. Si quieren ver más contenido similar, pueden suscribirse también, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Espero que comenten y sugieran temáticas que les puedan interesar. Sin más que decir, hasta la próxima. Galletas Fantasía Noel, colombianas de verdad.